Hola, muy buenos días a todas y a todos. En este nuevo video voy a dar una breve introducción al lenguaje de análisis estadístico R y trataré de ser lo más breve posible, al mismo tiempo de ser lo más claro posible también en la explicación del mismo. Bien, para los que son nuevos completamente en este software, que no hayan tenido experiencia previa en R, habría que decir que R es un lenguaje de programación. Es un lenguaje de código abierto, es decir, que cualquiera puede descargar y distribuir de manera libre e inclusive modificarlo. Es muy utilizado para contextos de análisis de datos y visualización de los mismos. Su origen se remonta ya a 1993, donde Ross y Haka y Robert Gentleman fueron los principales creadores de este programa allá en Nueva Zelanda. ¿Sí? En la comunidad de estadísticos, científicos de datos, físicos, matemáticos e investigadores es muy utilizado este programa. ¿Sí? Sus aplicaciones van desde finanzas, biología, ciencias sociales, agronomía, en fin, todas las áreas, prácticamente todas las áreas de las ciencias, eh, es muy utilizado R. Es un lenguaje que es poderoso porque tiene un conjunto de funciones y bibliotecas ya de manera incorporadas, ¿sí? Que son naturales para el análisis estadístico. También se utiliza para el aprendizaje automático y pues es muy popular. Su popularidad es, ha ido creciendo en estos últimos 2 décadas. Hoy por hoy es uno de los lenguajes de programación más ampliamente utilizados en el mundo de la ciencia de datos y la estadística. Entonces voy a comenzar con una serie de ejemplos de R, primeramente utilizándolo como una especie de calculadora de- para hacer algunos cálculos numéricos sencillos. Y a medida que transcurra este pequeño tutorial, iremos transitando hacia algunas operaciones un poquito más complejas. Para fines de aritmética, R digamos que utiliza los símbolos convencionales para la suma, lo que es la resta, lo que es el producto, la división y la potencia. Son estos 5 símbolos que estoy mostrando en pantalla. Algunos ejemplos los voy a mostrar enseguida. Por ejemplo, el resultado de sumar 2 más 3, ¿sí? De restar, de realizar un producto de dos números, de realizar la división decimal de dos, perdón, la división de dos números y su resultado en un número decimal, la potencia de un número también se obtiene de manera muy sencilla. Eh, Inclusive podemos hacer, digamos, operaciones un poquito, digamos, dos operaciones en una sola línea de código, ¿no? Por ejemplo, aquí yo estoy primeramente sumando. eh, bueno, primero estoy haciendo la división de 1 sobre 100 y a eso le estoy sumando el 1. Y el resultado de eso, que es todo lo que abarca el paréntesis, lo estoy elevando a la potencia 100. Entonces, es muy sencillo su utilización. Em, Generalmente cuando se está trabajando directamente en la consola de R o en RStudio, ¿sí? R por default generalmente muestra 7 dígitos. Voy a hacer la última operación aquí. Que voy a copiar este código, lo voy a pegar aquí en la consola R. Si se dan cuenta, me muestra 7 dígitos. ¿Sí? Yo puedo alterar, digamos, el número de dígitos que se impriman en pantalla con este comando. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera incrementar a 14 dígitos, tendría yo que escribir esa opción. Y si vuelvo a ejecutar la operación anterior, entonces el resultado de la operación ahora es a 14 dígitos. Bien. Em,
R también posee una serie de funciones ya integradas, ¿no? Por ejemplo, la función seno, la función coseno, la función tangente. Todas estas operaciones o todas estas funciones me van a devolver el resultado en radianes. También está la función exponente para obtener el exponencial de un número cualquiera, la función logaritmo, la función raíz cuadrada, y también de manera natural están incluidas dentro de R algunas constantes especiales como el número irracional pi, por ejemplo. Eso ya están predefinidas, digamos, dentro de R. Algunos ejemplos de operaciones los muestro enseguida. Por ejemplo, obtener el seno de 1 simplemente es escribir el comando y entre paréntesis, digamos, el argumento que recibe, que en este caso es el número para el cual yo quiero obtener el seno. Y este sería, digamos, el seno de ese número en radianes. Para el coseno procede de la misma manera. La tangente, en esta línea lo que voy a obtener es el exponencial del número 2. Si quiero obtener el logaritmo natural, este sería el equivalente al logaritmo natural, ¿sí? Que es simplemente log, el comando es log. Ahora, si quiero en alguna otra base el logaritmo, puedo especificar la base, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 10, o el logaritmo en base 10, por ejemplo, logaritmo en base 10 de 20, por decirlo así. ¿Sí? Bien, entonces es muy sencillo, como pueden darse cuenta, el uso de estas funciones integradas. Aquí solamente estoy mostrando algunas de muchas funciones que están integradas en R. Por supuesto que buscando en cualquier navegador de internet pueden encontrar muchas funciones más predefinidas en R. Ahora pasemos a la parte de las variables, ¿no? En R. Vamos a pensar simplemente una variable como una especie de entidad en la cual nos permite guardar ciertas cantidades, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Aquí en este caso yo estoy guardando en la variable x el número 100, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante, digamos, en la memoria de R, en la memoria de mi computadora, en x está guardado el número 100. Y puedo hacer operaciones con esas variables, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo es básicamente dividir 1 sobre x, le sumo 1 y a ese resultado le estoy elevando la potencia x, ¿vale? Entonces, es muy sencillo este tipo de operaciones. ¿Qué pasa si yo previamente definí que vale x100 y líneas de código adelante, digamos, hago una modificación de lo que está guardado en x, ¿vale? Como en este caso que le estoy asignando ahora el valor de 200? Bueno, va a resultar que R va a reemplazar, ¿no?, el valor de 100 por ahora el valor de 200. Ahora en x está guardado el valor de 200. De tal manera que si ejecuto la misma operación que realicé líneas arriba, voy a observar que el resultado pues varía porque ahora x está guardando en su memoria la cantidad o el número de 200, ya no de 100. Voy a platicar brevemente acerca de lo que son las funciones en R. Y una función en R se entiende básicamente en el mismo sentido de lo que se entiende en matemáticas. Es decir, una función de alguna manera recibe una serie de entradas, o insumos, procesa esos insumos mediante algunas reglas definidas y finalmente me arroja un resultado, ¿sí? Este resultado puede ser simplemente un solo valor o puede ser varios valores o algunos de los objetos que vamos a ver más adelante, como pueden ser listas, pueden ser matrices, pueden ser vectores, ¿sí? Pero en esencia, una función recibe algo, procesa ese algo de acuerdo a algunas reglas y devuelve algo, ¿sí? El concepto de función lo vamos a introducir con una función, la función sec en R, ¿sí? Esta función
y lo que nos produce básicamente es una secuencia de números. En este caso, la primera forma de generar una secuencia en R pues es simplemente dar el número de inicio de la secuencia y el número final de la secuencia, y esto lo que me produce es una secuencia de números del 1 al 10, números enteros. Bien, usando la función de R que se llama secuencia, también puedo generar esa misma secuencia. La sintaxis para para usar esta función es básicamente, digamos, los insumos que recibe esta función es el número desde donde se inicia la secuencia. Otro insumo que recibe es el número hasta donde termina la secuencia. Y un tercer insumo sería los incrementos. ¿Sí? Los incrementos, o sea, cada cuánto va incrementarse para poder generar esa secuencia. Y el resultado de esta función, pues es precisamente una secuencia de números enteros que empieza en el 1 y termina en el 10, y sus incrementos son de una unidad. Otro ejemplo de la función secuencia sería la que estoy mostrando en pantalla, en donde en este caso la secuencia inicia desde el número 1, termina en el número 9 y los incrementos son de 2 unidades. Entonces, pues aquí empieza en el 1, más 2 sería el siguiente número es 3, más 2 el siguiente número que es 5, y así sucesivamente hasta llegar al último número de la secuencia. De manera corta también, digamos, esta función acepta simplemente que ya no declare específicamente de dónde a dónde, sino simplemente decirle, separado por comas, de dónde va dónde inicia la secuencia, dónde termina y los incrementos. Y esto me tiene que producir exactamente la misma secuencia que la línea de código vista anteriormente. Si yo no especifico, por ejemplo, como en este otro ejemplo, si yo no especifico a dónde termina, cuáles son los incrementos de esta secuencia, lo que va a hacer por default es que va a asumir que ese valor vale 1. ¿Sí? Entonces me genera una secuencia del 1 hasta el 9 con incrementos unitarios. Existe el comando para pedir ayuda en R, se puede invocar, o se llama, que es una función, se llama ayuda en inglés, y le doy el nombre de la función para la cual yo requiero obtener la ayuda. ¿Sí? Entonces, si yo ejecuto esa línea de código, lo que me produce precisamente es la ayuda asociada a esa función. ¿Sí? Entonces, básicamente en la ayuda, lo que me ilustra es una breve descripción de lo que hace esa función. Posteriormente me da algunos, me dice cómo usarlo como tal la función. Me da una descripción de los argumentos que recibe la función, que es básicamente de dónde inicia, dónde va, cuáles los incrementos. Y si nos desplegamos un poco hacia abajo de esta página, de esta ventana, inclusive nos da algunos ejemplos, ¿no?, de cómo se utiliza la función secuencia. Esta es, digamos, la manera en cómo se obtiene ayuda en R. Otra manera también muy sencilla es simplemente con el símbolo de pregunta y seguido del nombre de la función para la cual yo requiero obtener ayuda. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues me devuelve exactamente lo que ya habíamos visto hace un segundo. Bien, entonces, otro ejemplo de aplicación de la función secuencia sería la siguiente. Entonces, aquí estamos generando una secuencia que comienza en el número 0, termina en el número 1 y los incrementos van a ser de punto 1 en punto 1. Entonces nos va a generar una secuencia como la que se ilustra y se muestra en pantalla. Una tercera forma de generar secuencias es, por ejemplo, usando este comando que se llama rep, que lo que hace es que repite. Por ejemplo, en este caso, estoy generando una secuencia, internamente le estoy dando como argumento una secuencia que va de 1 a 3. Y le digo que repita 3 veces esa secuencia. Entonces lo que me devuelve es precisamente la secuencia 1, 2, 3 repetida
repetida 3 veces. También poseo este otro comando o esta otra función que se llama sec.in, que lo que realiza es, o lo que crea es una secuencia de enteros, ¿sí? En este caso que va de 1 a 5 con incrementos de 1, ¿sí? Es una función que se utiliza generalmente cuando yo quiero crear una secuencia de enteros, no como en el caso anterior donde estoy creando una secuencia de, digamos, números decimales. Sí, esta función, esta última, solo funciona para crear secuencias de enteros. Y es una función que R implementó y que es mucho más eficiente cuando estamos trabajando precisamente con números enteros. Entonces se recomienda utilizar esta función cuando vamos a crear secuencias de números enteros. Bien, avanzamos. Vamos a platicar ahora un poquito acerca de estructura de datos en R. Entonces vamos a comenzar con una de las estructuras elementales en R, que es el vector. Bueno, vamos a definir o entender el vector simplemente como una lista, ¿vale? Una lista indexada de variables. Una forma, digamos, más sencilla de asimilarlo es como si tuviéramos, si pensábamos al vector como una especie de cajón en un archivador, ¿sí? Entonces, como sabemos, el cajón tiene, digamos, una etiqueta, un nombre en el exterior que lo identifica, ¿sí? Que en este caso sería el nombre del vector. Y dentro del cajón, pues hay archivos etiquetados de manera secuencial, ¿no? Entonces, digamos, es lo que está guardando ese vector. Por ejemplo, yo aquí tengo, genero un vector que le llamo X, ¿sí? Y en ese vector estoy, digamos, guardando, lo que estoy archivando en ese vector es una secuencia de números que va del 1 al 20 con incrementos de 2. ¿Sí? Entonces, en ese vector X ahora viven toda esta secuencia de números. Este es un ejemplo elemental de vector en R. Otro ejemplo de asignación de un vector. Bueno, ahora estoy creando un vector que le estoy llamando Y, en el cual estoy asignando, estoy guardando, estoy creando una réplica del número 3 4 veces. ¿Sí? Entonces ahí en el vector Y ahora vive esa secuencia de números. O bien también puedo crear un vector usando este comando que se llama concatenar, que significa concatenar. Entonces en Z lo que estoy haciendo es que estoy guardando un vector que está compuesto a su vez por este vector que he previamente definido, concatenado con el otro vector, con el vector Y. Entonces voy a ejecutar esta línea de código y como pueden ver, pues es simplemente la unión de ambos vectores, la concatenación de ambos vectores. Un ejemplo más de un vector. Bueno, ahora tengo el vector X, ¿vale? Y en ese vector estoy guardando una secuencia de números que va del 100 al 110. Puedo definir, por ejemplo, un vector al cual simplemente serían las posiciones de los números que yo quisiera recobrar de este vector anterior. Imagínense que yo quiero el número en la posición 1 de este vector, que es el 100. Quiero el número 3 en este vector, que sería el número 102. Y quiero también que me devuelva el número en la posición 2 del vector X, bueno, que sería el 101. Bueno, entonces defino un vector de índices, ¿sí? Con el comando concatenar. Y posteriormente lo que hago es que llamo el vector X y entre corchetes cuadrados le voy a dar precisamente los índices de los números que yo requiero. ¿Sí? Aquí no he, perdón, aquí tengo un error porque previamente no he corrido esta línea de código y ahora si la vuelvo a correr ya no me tiene que dar ningún error. Como pueden darse cuenta, pues me recobró el número 100, el 102 y el 101.
Bueno, aquí tengo otro vector que le estoy llamando J, en el cual está compuesto por digamos, el número -1, -2, -3. Veamos qué hace y luego lo explicamos. ¿Vale? Entonces, a X yo le estoy pidiendo que me devuelva, ¿sí? Lo que está en J. ¿Vale? De alguna manera, veamos qué devuelve. Entonces, mm, si se dan cuenta aquí, me está imprimiendo todos los números, excepto los números que están en la posición 1, la 2 y en la 3. ¿Vale? Que es el 100, el 101 y el 102 no aparecen en esta lista desplegable, en este vector que se despliega en la pantalla. ¿Sí? Entonces, esto es una forma de decirle a R, oye, dame todos los elementos del vector X, excepto estos tres, excepto los que estén en la posición 1, 2 y 3. La siguiente línea de código lo que estoy haciendo es que el número en la posición 1, ¿sí? Del vector X, que sería en este caso el 100, quiero que lo reemplace. Lo reemplace por otro número, en este caso por el número 1000. ¿Sí? Si yo vuelvo a imprimir en pantalla el vector X, nos vamos a dar cuenta que efectivamente en la posición 1 ya no está el número 100, ahora está el número 1000, porque lo he reemplazado. Hay una función en R que se llama longitud, en inglés, y precisamente me devuelve el número de elementos que tiene un determinado vector. ¿Sí? Entonces si yo le doy, oye, dame la longitud de este vector X que estoy imprimiendo en pantalla, que nosotros sabemos que es de 10 elementos, pues nos debería devolver el número 10. ¿Sí? Bien, yo también puedo generar un vector que no tenga elementos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estoy generando un vector X en el cual simplemente no tiene ningún elemento este vector. De tal manera que si yo pido la longitud de ese vector, me dice que es 0. ¿Sí? Voy a definir aquí otro vector, por ejemplo el vector W, y en él voy a guardar una secuencia de números que va desde 20 a 29 con incrementos de 2. ¿Sí? Voy a imprimirlo en pantalla. Si yo le pido, si yo uso el comando longitud de W, pues me tiene que devolver que 5, ¿no? Ok, aquí uno de los errores muy comunes es no escribir correctamente el comando. ¿Sí? Entonces la longitud es 5. Algunas operaciones algebraicas en vectores lo que hacen es que cuando operamos vectores, R opera elemento por elemento del vector. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso yo estoy definiendo un vector que le llamo X, que está compuesto por los números 1, 2 y 3, y luego genero otro vector que está compuesto por los números 4, 5 y 6. Si yo hago el producto, ¿sí? De estos dos vectores, observen, ¿no? Lo que hace es el producto elemento-elemento. 1 por 4, 2 por 5 y 3 por 6. De igual manera, si yo realizo utilizo el operador suma para sumar ambos vectores, la suma ocurre elemento a elemento. 1 más 4, 2 más 5 y 3 más 6. Si lo que está en el vector Y, si el vector Y lo elevo al vector X, ¿sí? Va a proceder exactamente de la misma manera, ¿no? El 4 fue elevado a la potencia 1, el 5 fue elevado a la potencia 2 y el 9 el 6 fue elevado a la potencia 3. Entonces, opera elemento a elemento. Esta es una de las características fundamentales que tiene R y que por lo cual se le llama que es un lenguaje vectorizado. Es decir, opera elemento a elemento.
¿Qué pasa cuando se aplica una expresión, una operación algebraica a dos vectores que tienen longitud distinta? Como en el ejemplo anterior, aquí tenemos dos vectores que tienen la misma longitud, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tuviésemos un vector de longitud distinta? Como en este caso, yo tengo aquí el vector 1, 2, 3, 4 y le sumo el vector 1, 2. Bueno, lo que sucede es precisamente que R automáticamente repite el vector más corto, lo repite hasta que tenga la misma longitud que el vector más largo. En este caso, dado el resultado, lo que hizo es repitió el vector más corto una vez más para que tuviera la longitud de 4, ¿no? Como en el caso del primer vector. Entonces lo que está sumando es 1 más 1 me da 2, 2 más 2 me da 4, y luego vuelve a repetir el 1 y el 2, y dice 3 más 1 me da 4, y 4 más 2 es 6. Esto lo podemos constatar también en esta siguiente operación. Lo que estoy generando aquí es una secuencia, un vector de 1 a 10. ¿Sí? Entonces ese vector generado es de longitud 10 que se eleva a otro vector, a la potencia, a la potencia dictaminada por este vector, vector 1 y 2. Entonces veamos el resultado. Lo que me está volviendo aquí es que dice, oye, pues está tomando el 1, lo eleva a la potencia 1, me da 1. Luego el 2 a la potencia 2, me da 4. Y luego con el 3, ¿a qué potencia lo eleva? Bueno, pues vuelve a repetir esto. Vuelve a repetir una vez más. Entonces sería el 3 a la 1 me da 3, el 4 a la 2 me da 16. Y vuelve a repetir nuevamente este vector. ¿Sí? En total lo repite 4 veces más, ¿sí? Para que tenga la misma longitud que el vector sobre el cual estoy aplicando la potencia. Em, Este comportamiento que tiene R incluso sucede cuando el vector más corto tiene una longitud de 1. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Aquí lo que está haciendo es que al vector compuesto por el número 1, 2, 3 le está sumando el 2. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo internamente? Bueno, está sumando 2 más 1, 3, 2 más 2, 4 y 2 más 3, 5. Está repitiendo el vector más corto 3 veces, digamos. Internamente esto lo está trabajando como si fuera un vector de longitud 3 compuesto por 3 números 2 o 3 veces el 2. Igual en este caso en el producto. Aquí obtengo el producto de realizar esta multiplicación de 2 por el vector que se muestra en pantalla. Lo mismo sucede en este caso. Yo tengo aquí un vector generado de números de 1 a 10 y cada uno de los números de ese vector lo eleva a la potencia 2, ¿no? Entonces es el resultado que se muestra en pantalla. 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4, 3 al cuadrado, 9 y así sucesivamente. Eh, R tiene la característica, bueno, todo lo que hemos comentado hasta ahorita de cómo R repite o replica la longitud del vector más corto para adecuarla a la longitud del vector más largo. Eso sucede cuando la longitud del vector corto es, digamos, múltiplo del vector más largo, como en este caso, ¿no? Este es de longitud 4 y aquí ocurre que es de longitud 2, que es un múltiplo, ¿no? Es un múltiplo. Bueno, este comportamiento de R se seguirá duplicando, se seguirá, perdón, repitiendo, incluso cuando el vector más corto no es múltiplo de la longitud del vector más largo. ¿Sí? Pero cuando esto ocurra, pues me va a mandar un mensaje de advertencia como el siguiente. Aquí lo que estoy haciendo es que el vector más largo es de longitud 3 y le estoy sumando un vector de longitud más corto que no es múltiplo de la longitud del primer vector. ¿Vale? Entonces lo que va a hacer es, observen, me está repitiendo en este caso
Suma 1 con 1 me da 2, 2 con 2 me da 4, y luego repite solamente el primer elemento del vector más corto, entonces sería 3 más 1, sería 4. Pero me manda un mensaje de advertencia donde me dice, oye, la longitud del objeto mayor no es múltiplo de la longitud de uno menor. Existen, existen algunas funciones, digamos, populares en R, que sobre todo para temas de estadística descriptiva, como son la suma de un vector, el producto de un vector, obtener el máximo de un vector, obtener el mínimo, la raíz cuadrada, ordenar un vector, obtener el promedio simple o la varianza, la desviación de estándar. Son algunos de los comandos populares en R. ¿Sí? Entonces, vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la función raíz cuadrada. Yo estoy definiendo aquí un vector de números que van del 1 al 6 y quiero la raíz cuadrada de esos números. O en este caso, estoy definiendo un vector que va de 1 a 6 y lo que quiero es el promedio simple de ese vector. Aquí tengo otro vector, que es el vector compuesto por los números 5, 1, 3, 4 y 2. ¿Sí? Bueno, lo que estoy haciendo después es ordenando ese vector para que aparezca en orden ascendente. Son algunos de los ejemplos de estos comandos usuales. ¿Sí? Por ejemplo, si en estadística descriptiva yo requiero calcular el promedio simple y la varianza de acuerdo a las fórmulas usuales, ¿sí? En este caso, imagínense que yo tengo un vector de números reales, que son los que yo muestro en pantalla, pues simplemente con el comando media yo puedo obtener, evaluar precisamente esto que ilustro en esta expresión para obtener la media aritmética, ¿no? Que estoy llamando aquí. Internamente en R, le estoy diciendo que me aguarde ahí en X barra el promedio simple. Bien, si yo quiero calcular entonces la varianza muestral, de acuerdo a esta fórmula, lo que nos dice es, oye, toma cada uno de los valores que están en X y réstales el promedio, es decir, X barra. ¿Sí? A esa diferencia la vas a elevar al cuadrado. Este procedimiento lo vas a repetir con cada valor que esté dentro de X. ¿Sí? Y al final lo que vas a hacer es que vas a sumar esas diferencias elevadas al cuadrado. ¿Sí? Entonces va a tener una suma de diferencias. Y a todo eso lo vas a dividir entre el número de datos que tengas en el vector, es decir, la longitud del vector, menos una. Que es lo que estoy haciendo en esta línea de código, ¿no? Estoy precisamente obteniendo esa diferencia, lo elevo al cuadrado, ¿sí? Y luego sumo todas esas diferencias y lo divido a su vez entre la longitud del vector menos 1, que sería, me daría ahí la varianza muestral. ¿Sí? Terminamos diciendo un poquito acerca de lo que de cuando necesitamos graficar un vector contra otro vector. Entonces, en este caso, para graficar un vector contra otro, usamos este comando que se llama plot. Es una función, todo en R es una función, entonces esta función recibe como argumentos un vector X o un vector y el tipo de gráfico que yo requiero realizar. ¿Sí? Ojo, muy importante que la longitud de X y Y sean iguales. ¿Sí? Es decir, tengan la misma longitud. Este parámetro que se llama type lo que me va a devolver es, me va a controlar, digamos, la apariencia del gráfico. Este puede ser, por ejemplo, que sea una gráfica de tipo de puntos o de líneas o puntos sobre líneas. Veamos esto con un ejemplo. En el vector X estoy, digamos, guardando una secuencia de números que va del 10 al 200 a cada 10, con incrementos de 10. Y en Y simplemente estoy realizando esta operación, ¿sí? Que está en función de lo que vale X. De tal manera que si yo grafico X contra Y, va a tener una gráfica como esta.
Entonces aquí por default me está tomando el argumento por default para la opción type, que es una gráfica de puntos. Pero si yo quiero, por ejemplo, una gráfica de líneas, entonces en type le tengo que decir que sea de tipo líneas. Y obviamente así más adelante veremos a otros argumentos, por ejemplo, que quiero que sea rojo, que tenga cierto grosor, esa línea. Quiero, no sé, algún título. En fin, son cuestiones que vamos a abordar más adelante. Bien, pues esto fue el primer video introductorio a R y espero que les haya servido. Nos vemos en el siguiente video tutorial.